Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes. Vamos a continuar el curso. Estamos en la unidad número 4 sobre el derecho a los tratados y nos quedamos en esta parte de la unidad. Para introducir el siguiente tema, esta lámina a modo de pregunta. ¿Puede un Estado ser parte de un tratado, pero no obligarse por una o más cláusulas de este? Por ejemplo, Sí, ¿puede profesor, sí México? puede. Muy bien, sí, sí, sí puede. Por ejemplo, México puede no obligarse por alguna cláusula de la Convención Americana de Derechos Humanos y, De hecho, creo que sí hay tratados donde algunos países se sujetan al mismo, pero no a todas las cláusulas, por lo mismo de que alguna de ellas viola o se sobrepasa en algún término de nuestra Constitución y ahí sí, pues no lo hace o por el hecho de que no están de acuerdo. muy bien, en concreto sí se puede. Adelante, Sharon. Buenas tardes, profesor. Yo creo que también, bueno, coincido con la opinión de mi compañera, que sí se puede. Tengo entendido que se le podría llamar reservas, ¿no? Me había parecido escuchar anteriormente que se le llama reservas y que pues principalmente su principal efecto jurídico es que un estado puede excluir o modificar de forma jurídica esta cláusula. Excelente, sí, muy bien. Y en tu opinión, Sharon, ¿podría hacerse alguna reserva a la Convención Americana de Derechos Humanos? Yo creo que ahí ahora sí como todos los abogados depende, porque siento que pues igual ya como es una convención americana y principalmente habla de los derechos humanos, pues también tiene que verse mucho el principio pro persona y tiene que verse pues la situación, ¿no? Porque considero que sí podría o no obligarse, por ejemplo, me parece que, no sé si está bien la comparativa, pero México, por ejemplo, tiene una situación por ahí con la Corte Interamericana por lo de la prisión preventiva oficiosa. Y aún así, pues de que la Corte Interamericana le está continuamente diciendo a México que pues necesita regular o cambiar esa partecita para regular este tipo de cuestiones penales, pues México no lo ha cambiado y no lo ha hecho a pesar de las continuas rectificaciones que se le está haciendo. Entonces considero que sí, México no puede obligarse a alguna cláusula, pero pues de preferencia sí se debe de cumplir. Muy bien, muy buena tu observación. Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a México en olvidé el nombre del caso, eh, obligando al Estado mexicano, pues sí, obligando. México es parte de la Convención Americana, se obligó por la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte decidió, tomó esa decisión y está sugiriendo, vamos a decirlo así, al Estado mexicano modificar su constitución para eliminar la eh, prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que no requiere intervención del juez o la jueza, simple y sencillamente para un listado de delitos, delincuencia organizada, por ejemplo, entre otros, que fueron polémicos en su momento, pues sin hacer un ejercicio judicial, declare la prisión preventiva oficiosa. Y es bien también eh, que tengas dudas de que México pueda eh, mm, establecer una reserva, como bien dijiste, también la nombraste como reserva, a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es materia de derechos humanos y uno pensaría que es difícil, ¿no? Que pueda haber una, una reserva en ese sentido. Y también gracias, Andrea, por tu participación y mencionar que sí, sí se pueden hacer. Sí se pueden excluir cláusulas en la obligación que un Estado pueda reservarse, no obligarse por una u otras cláusulas de un tratado. Bueno, ese es el tema de las reservas, como bien dijeron. ¿Qué es una reserva? Bueno, aquí está en la lámina, están unidos los dos conceptos. Es una declaración unilateral
para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. No obstante, eh, podríamos distinguir entre una declaración interpretativa que no excluye la aplicación de ninguna cláusula del tratado, sino que declara en qué sentido se interpretará sin excluir su obligación, sino que, repito, declara cómo se interpretará, y una reserva sí excluye una o más cláusulas de un tratado. A eso se le llama reserva. Entonces, pienso que es más conveniente, en términos pedagógicos, distinguir entre una declaración interpretativa que no excluye la aplicación de ninguna cláusula y lo que es una reserva que sí excluye una o más cláusulas, que sí excluye la obligación de una o más cláusulas de un tratado. Entonces, pues este es el tema de las reservas. Es muy importante este tema en derecho a los tratados. Permite que un Estado que no está de acuerdo con una u otra cláusula se adhiera al tratado o sea parte del tratado. De hecho, en tratados bilaterales no son, serían absurdos, ¿no? Una reserva en tratado bilateral porque solamente hay dos partes, pues nada más negocien y no pongan la cláusula a la que no te puedes obligar. Eh, y aunque es absurdo, pues sí hay ejemplos en la práctica de este tipo de tratados, particularmente con los Estados Unidos, por razones de constitucionalismo estadounidense, por la relación que tiene el Ejecutivo con el Congreso. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, repito, una reserva es una declaración unilateral, es un acto unilateral del Estado. Ya hablamos de los actos unilaterales para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. En la definición que está aquí en la lámina están unificados, tanto, unificadas tanto las declaraciones interpretativas como las reservas. Ejemplo, México formulando una reserva al artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien es correcta la duda, la incertidumbre sobre si México podía reservar, eh, hacer una reserva o reservar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, también conocido de esa manera, pues sí, sí puede, y de hecho México lo hizo. Vamos a ver qué dice la, tanto la declaración interpretativa como la reserva de México. Esto está tomado de la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la sección de tratados, donde ustedes pueden localizar los tratados a los que se ha obligado México. Y dice así: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Al adherirse a la convención, el gobierno de México formuló las declaraciones y reservas siguientes. Hago un paréntesis, nótese que México distingue en su práctica una declaración de una reserva. Continúo. Habiendo formulado el retiro parcial de las mismas el 9 de abril del 2002, el cual fue aprobado por el Senado de la República el 9 de enero del 2002, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 2002, subsistiendo en los siguientes términos: dos puntos. Declaración interpretativa. Con respecto al párrafo 1 del artículo 4, considera que la expresión en general usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados. Es decir, la Declaración Interpretativa de Protección a la Vida que contempla esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que se obligó México en los años 80, si mal no recuerdo, aunque esta convención es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también del año 1948. Pues esta declaración interpretativa es para dejar reservados los derechos del Estado mexicano para, pues, regular en materia de aborto, ¿no? Básicamente a eso se refiere esta declaración interpretativa. Por eso, repito, habla de que la regulación de la vida a partir del momento de la concepción pertenece al dominio reservado a los estados.
Es decir, México, mediante esta declaración interpretativa, no se obliga a mm, ni a la protección de, eh, ni a la prohibición del aborto, ni a la no prohibición del aborto. Afortunadamente, pues México está en un proceso amplio, intenso de cada vez más despenalizar el aborto, que eso es lo correcto desde mi perspectiva. Y bueno, todos los movimientos feministas, derechos de las mujeres, pues han impulsado este movimiento de despenalización del aborto. Y la reserva dice lo siguiente, se abren comillas, el gobierno de México hace reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los ministros de los cultos no tendrán voto pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos, se cierran comillas. Es decir, México aquí sí se reserva eh, este párrafo mencionado de la Convención Americana de los Derechos Humanos por razones de constitución, de su constitución, por razones de derecho interno que no le confiere a los ministros de culto el derecho del voto pasivo, es decir, postularse para cargos de elección popular. Y tampoco les otorga el derecho de asociarse con fines políticos. Eso ha ido, pues, por razones de nuestra historia, cuando nos mm, independizamos del Reino de España, de la corona española, mm, lo hicimos en parte se logró la independencia, la consumación de la independencia en 1821, el 27 de septiembre de 1821, que curiosamente coincide con el natalicio de Iturbide, eh, por porque se conservaron los fueros de la Iglesia Católica. En parte eso permitió que los criollos, eh, primeramente en contra de la independencia, posteriormente estuviesen a favor de la independencia por el poder que tenían la, la Iglesia Católica. Entonces se mantuvieron los fueros, tuvo que llegar luego Benito Juárez, las leyes de reforma para eliminar esos fueros y la llamada Ley Juárez. Todo eso es muy interesante. Pueden abundar, profundizar si les interesa en ello, si les interesa ese tema, en los textos de historia del derecho mexicano. Hay un texto de Jesús Antonio de la Torre Rangel, eh, creo que se llama Esbozo de Historia del Derecho Mexicano. Pero bueno, está ahí su texto lo encuentran en la biblioteca de la Facultad de Derecho, la Biblioteca Antonio Caso, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bueno, entonces tenemos en esta convención tanto un ejemplo de una declaración interpretativa que no excluye la aplicación de una norma, sino que interpreta sino que da el sentido en que se interpretará alguna cláusula, y tenemos un ejemplo de una reserva que no se aplica, no se le otorgarán derechos de voto pasivo a los ministros de culto. ¿Puede un Estado reservar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad para declarar prescriptibles los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor? Es decir, la convención que está aquí en la lámina, que se menciona aquí en la lámina, declara o reconoce, o pues sí reconoce la imprescriptibilidad de crímenes de guerra. Un crimen de guerra es destruir un hospital, casas de habitación, no distinguir entre civiles y combatientes, darle muerte a los heridos, es decir, combatientes que están fuera de combate, etcétera, ¿no? Todo lo cual está ocurriendo en la actualidad, pues la agresión de Israel y Estados Unidos a la escuela iraní, matando poco más de 170 niñas estudiantes, uno o dos niños nada más,
pues es un crimen de guerra y es un crimen de lesa humanidad, lamentable, terrible, deplorable, por donde se vea. Y los crímenes de lesa humanidad, persecuciones por razones políticas, lo que está ocurriendo en Palestina, a cargo de Israel, expulsando a los palestinos de sus tierras ancestrales, invocando razones bíblicas o de otro tipo, o simple y sencillamente invocando el derecho que le da la fuerza, ¿no? El derecho entre comillas. Pues esos eh, crímenes se declararon imprescriptibles o crimen de lesa humanidad ya está reconocido oficialmente en México por un decreto, el primer decreto de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, el primer decreto que emitió, que adoptó el 2 de octubre, porque ella entró, tomó posesión el 1 de octubre del 2024 y el 2 de octubre del 2024 su primer decreto fue declarando crimen de lesa humanidad la masacre del 2 de octubre y los crímenes ocurridos durante la Guerra Sucia. Lo pueden revisar en el Diario Oficial de la Federación, de fecha del 2 de octubre del 2024. Pues el 2 de octubre es un crimen de lesa humanidad. Puede el Estado mexicano, mediante una declaración interpretativa, al culminar la ratificación de esta convención, declarar que solo serán prescriptibles, perdón, imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad ocurridos con posterioridad a su entrada en vigor para México. Es decir, si entró en vigor en el 2002, antes del 2002, los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, el 2 de octubre, no serían imprescriptibles. Eh, Jimena estará por ahí. Mauricio Daniel, Jocelyn, Fernanda, Nahum, Por- adelante. Ay, Perdón. En un momento te damos la palabra, Fernanda. Adelante, Nahum. que ya lo había comentado, profesor, el- que México hizo eso, ¿no? Que se adhirió, o sea, se discutió hasta el cambio de régimen con el PAN y aunque se discutió en la convención en ese entonces, se declaró que, o se daba a entender que los crímenes con anterioridad a su ratificación, si no mal recuerdo, pues eran prescriptibles. Y fue lo que pasó aquí, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que hizo México. En tu opinión, entonces, eh, ¿cuál sería tu opinión al respecto, pues, desde el punto de vista jurídico? Perdón, estaba el sonido del transporte. Desde un punto de vista jurídico positivista, se podría decir que jurídicamente es correcto que no se juzgue con una ley o, bueno, se podría decir una convención, o precisamente por el principio del artículo 14, ¿no? La irretroactividad de la ley. Pero se podría decir desde un punto de vista moral, ético, pues sea el año en el que se haya cometido, creo que deberían de ser imprescriptibles, ¿no? Ya lo había comentado, ¿no? Las consecuencias de perder un hermano, un hijo, un padre en ese entonces, pues siguen aún en día, ¿no? Muy bien, gracias, Nahum. Pues sí, desde el punto de vista positivista y formalista, México tendría razón, pero se podría discutir, de hecho, en los propios términos del positivismo y el formalismo, si esa declaración interpretativa de México es una declaración interpretativa o una reserva, y vamos a analizarlo a continuación. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Perdón, profesor, creo que también mi compañera Fernanda iba a participar, o sea, le había dado Sí, la palabra. sí, cierto, perdona. Fernanda, ¿quieres agregar algo?
Sí, sí, no se preocupe. De hecho, iba a comentar más que nada en la pregunta anterior acerca si se podía hacer esto de la reserva y pues en mi opinión no, justamente tanto por no concordaría con el objetivo de la convención, ya que justamente se busca, ¿no? El que este tipo de crímenes no sucedan y una reserva así pues iría en contra de eso. Bueno, esa es mi opinión. ¿Qué quería agregar nada más? Muy bien, gracias, Fernanda. También oportuna tu participación que pues refuerza, ¿no? Lo que ya hemos comentado y también tus compañeras, compañeros han sugerido que pues nos genera incertidumbre a todos, a todas, poder hacer una reserva a una convención, a un tratado de este tipo, pues, máxime cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Gracias, Fernanda. Y bueno, vamos a ver la, eh, el acto unilateral que realizó México en torno a esta convención. Bueno, la convención, repito su nombre, Convención sobre la imprescriptibilidad, es decir, no importa el tiempo en que se haya cometido un delito, sigue siendo punible. La imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Al ratificar la convención, el gobierno de México formuló la declaración interpretativa siguiente, se abren comillas. Antes de que lo lea, tengan presente eh, la pregunta siguiente, si esto que realizó México es una declaración interpretativa o es una reserva. Repito, tengan en mente esta pregunta. Este acto unilateral en torno a esta convención que realizó México es una declaración interpretativa, es una reserva, ¿qué es? Y ahora sí, se abren comillas. Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, entenderá, subrayo, repito, entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México, se cierran comillas. Y aquí la pregunta es, eh, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Es una declaración interpretativa. De hecho, el gobierno mexicano así le llamó oficialmente. Formuló la declaración interpretativa siguiente, así lo pueden ver en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un acto oficial, un hecho público, un acto unilateral del gobierno de México y le llamó declaración interpretativa. No obstante que el gobierno mexicano le haya llamado así, pregunto, ¿estarían de acuerdo en que es una declaración interpretativa o es una reserva encubierta? Débora estará por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Cuál sería tu perspectiva? No es examen ni evaluación, así que puedes hablar libremente. Pues yo creo que sí es algo interpretativo, ¿no? Por lo mismo de que menciona que es únicamente, que únicamente se considera imprescriptible para los que ya está, bueno, o sea, para lo que ya está consagrado en, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Eh, Como te salga del ronco pecho. Ay, ojalá. O sea, según yo sí es algo argumentativo, pero no sabe explicarlo por qué. Ok, entonces en tu opinión sí es una declaración interpretativa. Eh, Sí. Dana Paola C. mm, Shawnee. Sí, profesor. Shawnee, pues estarías de acuerdo con Débora. Es decir, mm, la Yo sí pregunta estoy es, con adelante, Débora. adelante.
Sí, yo sí estaría de acuerdo con Débora. Ok, ¿alguien estaría en desacuerdo? Es decir, a ver, lo voy a... Adelante, Nahum. Yo siento que es una reserva disfrazada, como, ok, o sea, bueno, ¿no? Así lo puedo decir. Podría ser muy, a lo mejor no un lenguaje tan formal, pero lo entendí como, ok, firmo la convención, pero para mí solo aplica esto, o yo lo entiendo así. Muy bien. A ver, tal vez voy a retroceder un poco para ver el trámite constitucional de esta convención y nos puede dar una idea y a partir de ahí, viendo las fechas, nos puede dar una idea, hacer un análisis de carácter político, ¿no? E histórico. En primer lugar, ¿quién gobernaba México en 1969 cuando México firmó esta convención? ¿Alguien sabe? Fox, ¿no? No, en el sesenta y Gustavo nueve, Díaz mil Ordaz. novecientos sesenta y nueve. Díaz Ordaz, ¿no? Efectivamente, Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Cerdas. Excelente, muy bien. Gustavo Díaz Ordaz. ¿Y qué pasó el año anterior? Es decir, en 1968, el 2 de octubre de 1968. La matanza de los estudiantes, ¿no? Efectivamente, la masacre del 2 de octubre que se celebra, perdón, no se celebra, se conmemora, se hace memoria, se conmemora cada 2 de octubre y se convirtió en un símbolo por las luchas democráticas, las libertades cívicas mexicanas, ¿no? Y se convirtió en un, pues sí, en un impulso de democratización del Estado mexicano. Y pues de hecho la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se reivindica a sí misma, pues reivindica el movimiento del 68. Ella pues era niña en ese entonces y luego, pero su familia eh, pues tuvo algunas consecuencias, ¿no? Tuvo ese movimiento en su propia familia. Pero bueno, en fin, eso lo pueden ver en la biografía de la presidenta. Hay una biografía corta, pequeña, bastante buena, escrita por Arturo Cano, que se llama La Presidenta. Lo escribió antes de que fueran las elecciones del 2024, puesto que ya por las encuestas se podía prever quién ganaría la, eh, la presidencia, ¿no? El 2024. Pero bueno, volviendo a la lámina, eh, entonces en Gustavo Díaz Ordaz firmó esta convención. ¿En qué fecha, según la lámina, eh, o más bien antes de eso, qué se requiere para que se culmine la ratificación de esta convención? O sea, ya está la firma. ¿Cuál sería el paso siguiente en el caso de México para que cobre vigor para México, para que se culmine la ratificación del Estado mexicano? Porque una cosa es la firma, pero ¿qué se requiere además de la firma por parte del Ejecutivo? ¿Qué autoridad, qué entidad, qué poder participa en la ratificación de una convención en el caso de México? O sea, cuando el Ejecutivo Federal firma un tratado, ¿cuál es el paso posterior para que México diga, ah, bueno, ya lo firmó el Ejecutivo y ahora eh, se lo turno a qué poder para que se culmine el proceso constitucional? Al Senado, ¿no? Efectivamente, al Senado de la República. Y Sharon, ¿en qué fecha, según la lámina, se dio la aprobación del Senado? El 16 de enero del 2002. Bueno, en la No, anterior, bueno, es la del 10 de diciembre del 2001. 10 de diciembre, y qué curioso que es el 10 de diciembre, que es la fecha en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el 2001, pues había un cambio de signo político, perdió el PRI en el 2000, ganó el PAN con la bandera del cambio, y Vicente Fox fue el presidente
república en ese entonces. ¿Cuál creen que haya sido el motivo de esta espera de poco más de 30 años? Son 32 años, ¿no? Si las cuentas no me fallan. ¿Por qué no, o sea, si tenía todo el poder el PRI en el 69, por qué no lo turnó al Senado y por qué nos esperamos como Estado mexicano? ¿Por qué el Estado mexicano se esperó 32 años? Porque pudo haber sido condenado por sus acciones y por haber omitido o por haber llamado de forma correcta lo que hizo directamente el Estado, ¿no? El 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco. Siento que el Estado como tal pudo haber tenido alguna consecuencia o alguna sanción por por esta convención. Efectivamente, pues no me vayan a enjuiciar, pues mejor nos esperamos ya que las futuras generaciones se encarguen de este tema, de este asunto, y sí, se encargaron las siguientes generaciones hasta el 2001. No obstante que el Fox no quedó con no se quedó con el control del Congreso, particularmente del Senado. Entonces, si bien el PRI, con quien tenía que entrar en negociaciones el PAN, dio el visto bueno, sin su visto bueno no se realizaba esta aprobación, pues lo hizo de esta manera. Es decir, esta llamada declaración interpretativa, ahora sí vuelvo a la lámina, esta llamada declaración interpretativa, eh, pues es el resultado de una negociación entre el PRI y el PAN. Entonces sí, pues oblígate por esa convención, culminemos su ratificación, pero pero acordemos la impunidad de los hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor. Así que si tú, PAN, realizas crímenes de lesa humanidad, después en la presidencia de Calderón se discute si hubo crímenes de lesa humanidad al declarar la guerra a al narcotráfico, si pudieron haber ocurrido este tipo de crímenes. Adelante, Sharon. Perdón, profe. Entonces, en todo caso, esta lámina nos menciona que, bueno, voy a citar, voy a leer, dice, los crímenes que consagra la convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor, que su entrada en vigor me parece que fue en 2001, ¿no? Como lo Ujú. habíamos visto en en la anterior lámina. Entonces quiere decir que ya no están tomando en cuenta lo que pasó en el 68, ¿no? El 2 de octubre, sino que por eso se juzga mucho como al sexenio de Felipe Calderón, porque justamente ya fue después de la entrada de vigor, ¿no? De esta convención. Es correcto. Y la pregunta es si esto es una declaración interpretativa o es una reserva. Y es decir, mm, pues esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ya Naum dijo que era una reserva encubierta. Yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, pero lo pregunto porque si entendemos qué es, si es una declaración interpretativa o una reserva, estamos entendiendo estos conceptos. Es decir, mm, es válido, o lo voy a plantear de esta manera. De hecho, aquí en la lámina puse una imagen, seguramente muchos de ustedes conocen eh, ese muro, ¿no? Conmemorativo o pues sí, de memoria a los caídos el 2 de octubre, a los compañeros caídos el 2 de octubre de 1968 en esta plaza. Ahí están los nombres. Y atrás está una iglesia, ¿no? La iglesia de Tlatelolco. De hecho, tengo curiosidad de saber, levante la mano quien conoce ese monumento. Bueno, somos dos nada más. No sé si el resto está atento o atenta. Pues les recomiendo conocer ese monumento a los caídos del 2 de octubre. Em, pues bueno, la pregunta es esa. Voy a avanzar y en lo que avanzo haré más comentarios en torno
Así es una reserva o una declaración interpretativa. ¿Puede un Estado no ser responsable internacionalmente si invoca la cláusula federal? Por ejemplo, si ocurre una desaparición forzada a cargo de la policía local o provincial, por ejemplo, un Estado, ¿no? Mexicano, alguna entidad federativa o una provincia argentina, el Estado puede invocar irresponsabilidad por ser un hecho local. Eh, Edith Alejandra estará por ahí. Nahum ya participó. Andrea B. Lady Mariana. Sí, aquí está el profesor. Eh, Supongamos que, no sé, una policía local de alguna entidad federativa mexicana, Jalisco, vamos a poner el caso de Jalisco, que es un problema muy grave la desaparición forzada en Jalisco, no solamente en Jalisco, en otros estados de la República también, pero el estado con la mayor incidencia, hasta donde tengo entendido, pues es Jalisco. Yo tengo una amiga que su hermano está desaparecido, ella es de Jalisco. Este, Vamos a suponer que la policía de Jalisco desaparece, ¿no? Hasta una persona. Y el caso llegase, no sé, a, a tribunales internacionales. Lo voy a mencionar así en abstracto, ¿no? Bueno, el sistema interamericano de derechos humanos es un proceso más largo, tiene que pasar por la Comisión Interamericana. Si pasa el filtro, luego se puede elevar a la Corte Interamericana, en fin. mm, Podría argumentar México como nación, como Estado, que no es responsable, puesto que eso lo hizo Jalisco. Pues yo opino que no, porque pues el Estado es perteneciente a la nación, por lo que sí se involucra que es su obligación, aunque sea en menor medida. Ok, muy bien. Adelante, Sharon. Gracias, Lady Mariana. Bueno, igual que mi compañera Lady, yo considero que no, porque no sé si estoy mal, pero tenemos un caso en México que es un caso por parte de, que llegó hasta la Corte Interamericana, que es la de Rosendo Radilla, que justamente Ujú. fue desaparecido por la Sedena, me parece, si es, no estoy muy segura. Y justamente yo siento que no es como que se lavaran las manos y que únicamente recaiga la responsabilidad en un estado, sino que ya que hay una responsabilidad internacional, ¿no? Por parte del país, porque ya fue parte de un miembro de la policía. Muy bien. Pues bueno, sí fue la Sedena, que es una autoridad federal. Eh, el caso de Rosendo Radilla se declaró responsable a México y México, de hecho, en el sexenio anterior pidió disculpas, se hizo un acto público pues sí, de disculpas. mm, Se tuvieron que, o más bien se culminó, digo, lo de Rosendo Radilla. No sé si estoy confundiendo ese caso con otro. Este, mm, Probablemente me esté fallando la memoria en la exactitud de los datos, pero sí, efectivamente, el caso Radilla es muy relevante para México. Y es una materia de desaparición forzada de personas y se declaró responsable del Estado mexicano como tal. Eh, y en relación a la pregunta que está en la lámina, implica que si una provincia o una entidad federativa o un estado, sea, no sé, de Argentina o de México, realiza una desaparición forzada, si el Estado mexicano o el Estado argentino puede argumentar, pues yo no lo hice, ¿no? Yo que tengo que ver, pues, yo soy responsable en el sentido de que soy un Estado federal o un Estado unitario, luego entonces eso lo cometió una entidad federativa o una provincia, ¿por qué voy a ser responsable, no? Y muy bien que sugirieron que no se puede eh, admitir eso como, bueno, se puede argumentar, no puede argumentar, de hecho lo argumentó Argentina, como lo pueden ver aquí en esta lámina.
Bueno, hay figuras afines o relacionadas con las reservas. Son las declaraciones interpretativas de las cuales ya hablé y que precisan el sentido de una norma. La cláusula federal, que es un caso concreto del Estado argentino por una desaparición forzada que realizó la policía de la provincia de Mendoza, y no admitió la Corte Interamericana este argumento. Es decir, sí declaró responsable a Argentina por desaparición forzada y no admitió eh, el argumento de Argentina de que pues yo no fui, yo soy el Estado argentino y eso lo realizó la provincia de Mendoza. ¿Qué es la cláusula federal? Pues es la aplicación depende, perdón, de la aceptación de los Estados miembros. Y esto se puede dar también en estados como el Reino Unido, mm, sobre todo cuando tenía, bueno, sigue teniendo colonias el Reino Unido, sobre todo en el Caribe. Hay colonias del Reino Unido en el Caribe. eh, Se pudiese argumentar la cláusula federal, pero bueno, ¿quién lleva a juicio a un estado como el Reino Unido? Mm, no se conocen. Bueno, la Corte Europea de Derechos Humanos sí ha llevado a- al Reino Unido y ha declarado responsable al Reino Unido por las secuelas que implicaron la agresión de Estados Unidos a Irak con ayuda del Reino Unido y de España, en aquel entonces España. Actualmente España está deslindándose de la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, lo cual me resultó una grata sorpresa por parte de España. Otra figura afín a las reservas es la bilateralización, que es el efecto que tienen las reservas en tratados multilaterales. ¿Qué significa la bilateralización? Por ejemplo, si al, eh, el Estado mexicano, al reservar una cláusula de la Convención Americana de Derechos Humanos, eso implica una bilateralización en el sentido de que no le aplicará a México esa cláusula que le otorga derechos de voto pasivo a los ministros de culto, que México no permite, no admite, no reconoce. Eso no implica que México no se involucre en política, ¿no? Los obispos, los prelados, hay historias muy connotadas de eso en México. Y eh, se me olvidó el nombre del prelado que fue asesinado en Jalisco en los años 90. Pero bueno, en fin, sí se han involucrado en los hechos, en la práctica, ¿no? En lo que ocurre en la realidad, en política, quiero decir, a pesar de las restricciones que tienen los ministros de culto en ese aspecto, en ese sentido. Mm, el punto es que la reserva que realizó México a la Convención Americana de Derechos Humanos ocasiona que pues no le aplica esa cláusula a México y eso implica una fragmentación, o sea, no se aplicaría como en su conjunto esa Declaración Americana de los Derechos Humanos porque México en un fragmento, en una cláusula, no se obliga por esa cláusula que reconoce esos derechos a los ministros de culto. No sé si me estoy explicando el punto. El problema es que crea una fragmentación. Las reservas crean una fragmentación. Eh, ¿Cuál es la ventaja de la reserva? De hacer una reserva que un estado como México, que quiere ser parte de esa declaración, perdón, de esa Convención Americana de Derechos Humanos, no se pudiese obligar a la totalidad de la convención, sino a casi la totalidad de la convención, excepto aquellos derechos que la convención reconoce a los ministros de culto en materia político-electoral. Entonces, como México no puede obligarse por esa cláusula, la reserva permite que México se obligue por el resto de las cláusulas, es decir, me obligo por la convención, excepto por esa cláusula. Esa es la ventaja de la reserva. La desventaja de la reserva es que impide una concepción o una aplicación de conjunto de la totalidad de la convención. Pero yo pienso que es preferible que México se reserve
la aplicación de esa cláusula en particular y se obligue al resto de las cláusulas a que México no pueda eh, admitir, obligarse por esa convención. No sé si me estoy explicando. Ejemplo, el uso de declaraciones para armonizar un tratado con la Constitución interna. Ya analizamos esa declaración interpretativa. Yo creo que, eh, este, mm, perdón, iba a decir algo, pero me arrepentí. El uso de declaraciones para armonizar un tratado con la Constitución interna. Y aquí en la misma lámina pueden ver la alusión, la referencia al caso Garrido y Baigorria, que es un caso de desaparición forzada a cargo de policía de la provincia de Mendoza, en Argentina. En este litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Argentina invocó formalmente la cláusula federal. Es decir, yo no lo hice como Estado argentino, lo hizo la provincia de Mendoza, luego entonces no soy responsable. Pero la Corte dijo que no se admitía el argumento de la cláusula federal. Entonces el Estado de Argentina invocó formalmente la cláusula federal y su estructura interna como parte de sus argumentos de defensa en materia de reparaciones. Esto lo pueden ver en la obra de Becerra Ramírez Manuel y Roxana Ábalos Vázquez. Ahí dice coordinadores, no son coordinadores, son coautores. De título Derecho de los Tratados, Teoría y Práctica, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2020. Antecedente de las cláusulas coloniales. La cláusula federal es un antecedente de las cláusulas coloniales. Históricamente, la cláusula federal es la sucesora de las cláusulas coloniales que permitían a potencias como el Imperio Británico, que tenía y sigue teniendo hoy en día, eh, que permitían a potencias como el Imperio Británico concluir tratados que no afectaran automáticamente a territorios, aquí le llaman territorios por no llamarle colonias, con órganos legislativos propios sin previa consulta. Es decir, la cláusula federal es, eh, o mejor dicho, las cláusulas coloniales son el antecedente de la llamada cláusula federal. ¿Cuál es el efecto de las reservas? Permite su ratificación, o sea, de una convención, pero ¿con qué consecuencias? La fragmentación de las obligaciones, que es lo que acabo de argumentar. Y aquí hay eh, aquí esta lámina abunda mm, en torno a la bilateralización o fragmentación de los tratados multilaterales. Es decir, la transformación de un régimen multilateral, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, es una convención multilateral, regional sí, pero bueno, multilateral. La transformación de un régimen multilateral uniforme en una red de vínculos bilaterales diferenciados debido a las reservas. Es el tránsito de la regla de la unanimidad, de la integridad, a sistemas flexibles que prioricen la participación universal. Es decir, lo que les mencionaba, es preferible que México reserve una cláusula y se obligue por la Convención Americana de Derechos Humanos a que no pueda eh, suscribirse a la Convención, obligarse a la Convención Americana de Derechos Humanos por no poder obligarse a una cláusula en particular. A eso se refiere este comentario, ¿no? Un tránsito de la regla de la unanimidad a sistemas flexibles que prioricen la participación universal. El tratado entra en vigor incorporando las modificaciones o exclusiones dictadas por la reserva. Puede resultar en la inaplicación de la cláusula reservada o en la ausencia total de vínculo convencional entre las partes. Por ejemplo, México, al no obligarse por una cláusula en particular de la Convención Americana, pues no lo obliga al Estado mexicano, pero al resto de los estados sí lo obliga. El resto de los estados, en relación con México, se obligan por la Convención Americana, excepto por esa cláusula.
La bilateralización impide que el Estado reservante exija a los demás el cumplimiento de la obligación que él mismo declinó. La excesiva fragmentación puede desnaturalizar el objeto y fin del instrumento, creando un mosaico legal incoherente. Y aquí, sobre el objeto y fin del instrumento, me da pie para comentarles, mm, aunque en las siguientes láminas voy a abundar sobre ello, pero con lo visto hasta aquí, comentarles que las reservas, es decir, un Estado tiene la posibilidad de reservar una o más cláusulas de una convención. ¿Qué se requiere para que el Estado pueda hacerlo? Primero, que el tratado no prohíba las reservas. La Convención Americana de Derechos Humanos no prohíbe reservas. Luego entonces, la reserva que hizo México a esa cláusula en particular sobre el voto pasivo de ministros de culto es una reserva permitida, no está prohibida. Luego entonces, sí es una reserva, porque no hay prohibición. Para que una reserva sea válida, entonces, en primer lugar, el tratado no debe prohibirlo. Supongamos que la convención o el tratado no dispone si prohíbe o permite las reservas. En la actualidad, los tratados multilaterales en general contienen una cláusula en materia de reservas, porque la práctica de los estados evolucionó tanto, fue eh, se resolvió este problema en la práctica y en los propios, me refiero en la práctica de la adopción de tratados, pero pues hay tratados en que eh, mm, no se establece una cláusula sobre se permite la reserva o no se permite la reserva. Entonces, para que una reserva sea válida, primero, pues la reserva no debe estar prohibida. Puede darse el caso de que haya prohibiciones parciales. Puede haber un tratado que permite ciertas reservas y prohíbe otras reservas. O sea, hay, se puede reservar a un sector del tratado, un sector de cláusulas del tratado, pero no se permite para otro sector de cláusulas del mismo tratado. Si un Estado realiza eh, reservas para el sector permitido, pues la reserva es válida. Si un Estado realiza reservas para el sector de cláusulas prohibidas, o sea, prohibidas en el sentido de que no admiten reservas, pues esa reserva a los sectores prohibidos no sería válida. Se reserva a cláusulas que no admiten reservas, pues no es válida. Ahora, entonces, una reserva para ser válida debe estar permitida. Puede ser que la permisión sea parcial, puede ser que la permisión sea total. Si el tratado no contempla una regla sobre si permite o prohíbe reservas, la regla es que la reserva no atente contra el objeto y fin del tratado. Y para, y para ello voy a volver a la lámina sobre la imprescriptibilidad, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esta declaración interpretativa que realizó México a esta convención, que el propio gobierno la llamó declaración interpretativa, mm, no será una reserva encubierta en el sentido de que el objeto de esta convención es reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta declaración interpretativa, así llamada por México, es conforme o inconforme con el objeto y fin de esta convención. ¿Ustedes qué dirían? Esta declaración interpretativa que realizó México y que Yo, declara, yo creo, adelante, perdón, adelante, yo adelante. creo que no va de acuerdo con el fin de la convención. A ver, desarrolla tu argumento.
Creo que no va de acuerdo porque precisamente la convención buscaba que aún hubiese o se le culpase a los, valga la redundancia, a los culpables de los delitos hechos en algún momento, no sé, por la Alemania nazi, este, en el 68, algunos otros cometidos por Estados Unidos, algunos miembros de Europa, y creo que el objeto de la convención, bueno, no lo he leído, pero por el título, supongo yo que era precisamente dignificar a estas personas que en algún momento sufrieron y que no quedaran en el olvido, ¿no? Porque a lo mejor culpar a alguien, pues ya no, Hitler ya está muerto. La mayoría de las personas que lo cometieron, pues ya están muertos o están muy grandes para cumplir con una condena. Que hace no mucho, yo recuerdo que en Europa o en Estados Unidos se había juzgado a un general alemán hace 2 años o algo así. O sea, ya el señor ya tenía 80 años o más y se le había juzgado por aquellos actos que había cometido. Pero creo que, vuelvo a repetir, el objeto de la convención era dignificar o... mm, no sé cómo explicarlo, pero siento que no va de acuerdo con el fin de la convención. Muy bien, estamos de acuerdo, de hecho, y de hecho estamos de acuerdo con la interpretación que han hecho algunos analistas, entre ellos Manuel Becerra, en su artículo respectivo sobre bueno, más bien sobre el 2 de octubre, y otros expertos también. Yo lo analicé en mi tesis de maestría, perdón que me haga publicidad. Genocidio, la prohibición del genocidio, norma Jus Cogens, que pueden encontrar en tesis UNAM del año 2007, si tienen algún interés, y ahí analizo este argumento sobre esta declaración interpretativa del gobierno mexicano. En realidad es una reserva encubierta que atenta contra el objeto y fin de la convención. ¿Cuál es el objeto y fin de la convención? Pues la no impunidad, o sea, que no haya impunidad, la imprescriptibilidad, es decir, que no importa el tiempo en que se haya cometido un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, que sea punible. A eso se refiere esta convención. Y en su declaración interpretativa, por eso lo puse con letras grandes, México dice únicamente considerará imprescriptibles, es decir, México está considerando prescriptibles hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta convención para México, argumentando el artículo 14 constitucional, que sí es verdad que tiene el principio de irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna. Por ese motivo hay iniciativas en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, sobre todo en Cámara de Diputados, para reformar el artículo 14 y que contemplar la excepción al principio de retroactividad cuando son crímenes de lesa humanidad. No obstante, aunque no esté contemplada esa reforma, no se haya aprobado esa reforma constitucional, eh, de acuerdo a los argumentos que les acabo de exponer, de que una reserva es válida siempre y cuando esté permitida, no esté prohibida, o si está parcialmente permitida, que se realicen las reservas para la- las reservas permitidas. Y si no hay una indicación en la convención, en el tratado, sobre si está permitido o prohibido realizar reservas, pues la reserva debe ser conforme al objeto y fin del tratado. Y esta convención, el objeto es declarar su imprescriptibilidad, y como en la declaración interpretativa, según el gobierno mexicano, es una declaración interpretativa, dice únicamente considerará imprescriptibles, etcétera, pues está atentando contra el objeto y fin de esta convención. Y ahora vuelvo a donde estábamos, sobre el efecto de las reservas. En la última, eh,
Eh, la última línea de la lámina dice: la excesiva fragmentación puede desnaturalizar el objeto y fin del instrumento, creando un mosaico legal incoherente. Es decir, si hay muchas reservas a un tratado, este, pues puede generar confusiones sobre a qué se obliga cada estado. Y por ese motivo hay un caso muy conocido, ya tiene algún tiempo, lo ven ahí en la lámina, que son las reservas a la Convención sobre la prevención y castigo del crimen de genocidio, la prevención y sanción del crimen de genocidio, las reservas a la Convención para la prevención y sanción del delito del crimen o delito de genocidio, que, que mereció un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Como lo ven en la lámina, pues mm, es una opinión consultiva, ¿no? Ahí dice pues, en el primer párrafo, ¿no? Es la jurisdicción de opinión o de consultiva, ¿no? La jurisdicción consultiva de la Corte. Es decir, la Asamblea General de la ONU, viendo que la Convención para la prevención y sanción del genocidio recibió múltiples reservas, pues le pidió a la Corte Internacional de Justicia que respondiera a la pregunta si son válidas esas reservas, porque la convención no previó si prohibía las reservas o las permitía. De ahí viene esta regla: para que una reserva sea válida, la reserva debe ser conforme al objeto y fin de ese tratado. Esa regla se introdujo años después de esta eh, opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, que es la convención rectora de esta unidad que estamos analizando. Bueno, en cierta manera ya respondí a esta pregunta. Se puede reservar el artículo 9 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, que faculta a la Corte Internacional de Justicia conocer controversias sobre su aplicación. Es decir, pues, ¿qué es el genocidio? El genocidio es matar grupos minoritarios, los nazis matando judíos, gitanos, todos los que apoyaban o se pronunciaron en contra, ¿no? De la matanza pues del genocidio de judíos y de gitanos, de eslavos, etcétera. Eso es genocidio, es realizar actos de asesinato con la intención de destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial, nacional o religioso como tales. O sea, como grupo religioso, por ejemplo, católicos, intentar asesinarlos por ser católicos, ser cristianos ortodoxos, por ser budista o por ser maya, o mm, etcétera, ¿no? Es decir, es negarle la existencia, el derecho a la vida a ciertos grupos que se identifican de cierta manera. Y el tipo penal de genocidio se circunscribió estrictamente a ese grupo eh, de sujetos, es decir, nacional, étnico, racial, religioso. Inicialmente se iban a incluir a los grupos políticos, pero finalmente se decidió que no formaran parte del tipo penal. Es decir, pues el genocidio es considerado el crimen más grande que pueda existir. Y si no es genocidio, para eso se creó el tipo penal de crimen de lesa humanidad. Lesa es lesión, de ahí viene la palabra lesión. O sea, crímenes que lesionan a la humanidad en su conjunto, crímenes de lesa humanidad. Persecución por razones de carácter político, es decir, diferencias ideológicas, persecuciones por razones religiosas, etcétera. Entonces, si no es genocidio, unos crímenes tan graves, pues entonces muy probablemente serán crímenes de lesa humanidad. Bueno, entonces la convención
para prevenir y sancionar el tipo penal de genocidio, el delito de genocidio, el crimen de genocidio, faculta a la Corte Internacional de Justicia para conocer de controversias sobre la aplicación de esta convención. En el artículo 9, pregunta, ¿puede un Estado reservar la facultad de conocer controversias sobre esta convención a la Corte Internacional de Justicia? Puede, por ejemplo, México, digo México no tiene tradición de invadir países, al contrario, tenemos lamentablemente historia de haber sido agredidos por Francia, por Estados Unidos en el siglo XIX, perdimos poco más de la mitad del territorio, pero, pero bueno, o sea, podría México, que es parte de esta convención, al obligarse por la convención, decir, sí, me obligo por la convención, pero me reservo la aplicación del artículo 9. Es decir, yo decidiré para cada caso concreto si acepto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o no la acepto. A ver, Axel Uriel, estará por ahí. Bueno, antes de Axel, Dana, le vamos a dar la palabra a Dana y luego te damos la palabra a Axel. Dana, adelante. Gracias. Bueno, yo digo que sí, y bueno, creo que esta pregunta, como usted dijo, resume todo lo que nos acaba de decir. Que, o sea, sí se puede reservar y ya varios estados, bueno, lo han hecho. Yo me acuerdo del caso de Estados Unidos en el 48, me parece, que justamente dijo que se negaba a decir que la Corte Internacional de Justicia tenía como la capacidad de poder solucionar como este tipo de controversias. Eh, pero obviamente no fue válida su reserva porque pues no afectaba el objetivo del tratado, que es prevenir y sancionar el genocidio, sino que solamente eh, podía llevarlo automáticamente ante la corte o no, en caso de que ya existiera esa reserva. Y bueno, no significó que el Estado se liberara de la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, sino que pues solamente lo que limitaba era el mecanismo de solución de la controversia que lo especificaba como la Corte Internacional, pero como no lo aceptó Estados Unidos, pues se cambió. No sé si, si se dio a entender. Entonces, para entenderte del todo, Dana, entonces sí puede hacerse una reserva a ese artículo. Sí, justamente. Y luego, no sé si entendí bien, sugeriste que tal vez entraste en dudas porque posiblemente pueda ser contrario esa reserva al objeto y fin del tratado. Pues es que no sé cómo decirlo, pero usted dijo que una reserva no significa que no exista la obligación de que, en este caso, de que se tenga que, ay, ¿cómo explicarlo? Sí, o O sea, sea, de sancionar el se puede genocidio. reservar ese O sea, artículo, pero más se mantiene la obligación del resto de las cláusulas de la convención. exactamente. Creo que me puse muy nerviosa pero justo No ahí te lo quería preocupes. llegar. Gracias, Dana. Axel, ahora sí quieres agregar algo. Ah, pues sí, era lo mismo de que sí puede hacerlo porque pues es un artículo que solo establece un mecanismo de solución de controversias y, o sea, no es la obligación principal del tratado, pero un Estado puede reservar la competencia de la Corte Internacional de Justicia sin afectar el objeto principal de la Convención para Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio. Ok, bueno, gracias, Dana y Axel. Em, pues sí, mm, pues de hecho se realizaron reservas. Hay un listado muy grande. Si ustedes entran a la sección de tratados de la ONU y buscan los estados parte de la convención
para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, encontrará un listado enorme de estados que reservaron este artículo y al mismo tiempo de estados que protestaron o declararon inválida esa reserva. Es decir, pues para decirlo pronto, ¿no? Estados Unidos reservó este artículo y el resto de los estados, o no todos, pero muchos, declararon que no era válida esa reserva, es decir, no se sentían obligados. Creo que México no es uno de ellos, ahora no lo tengo del todo claro, pero vamos a suponer que Estados Unidos reservó el artículo noveno en el sentido de que sí reconozco la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para cada caso en concreto, o sea, voy a decidir para cada caso en concreto si acepto su jurisdicción o no la acepto. Y años después, en 1999, Yugoslavia invocó esta convención, este artículo, y Estados Unidos dijo, pues para este caso no lo acepto. Y la Corte dijo, pues como no lo aceptó, pues yo Corte no voy a poder conocer del asunto, de ese caso. Les hice una historia así, un panorámica, ¿no? De abuelo de pájaro, como se dice, de la circunstancia, y vamos a ver en qué consiste. Esta tabla hace alusión a las reservas que se le hicieron a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El más relevante desde mi perspectiva, pues es el artículo noveno. O bueno, todos son relevantes porque pues es el genocidio, ¿no? Es el crimen más grande que pueda existir. No hay un crimen superior. El crimen superior al genocidio, pues sería mm, el uso del arma nuclear y la destrucción de la vida humana en el planeta Tierra. Y pues eso no ha ocurrido, esperemos que no ocurra, tocamos madera. Eh, y, y pues nada, entonces el crimen de genocidio sigue siendo el más grave, ¿no? Que pueda existir en la actualidad, y el ejemplo de los más palpables fue el que realizaron los nazis, la Alemania nazi en contra del pueblo judío, y ahora pues no le puedo decir al pueblo judío responsable, sino al Estado de Israel, posiblemente está cometiendo genocidio. Digo posiblemente porque no se ha declarado por una corte que hay genocidio, ¿no? Eh, hay dos casos, bueno, hay varios casos contra Israel en la Corte Internacional de Justicia que presentó Sudáfrica, y Sudáfrica también presentó un caso, tiene derecho para ello, ante la Corte Penal Internacional. Y la, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió orden de aprehensión contra de Benjamin Netanyahu, aunque no por genocidio, sino por crímenes de lesa humanidad, que estarían cometiéndose presuntamente, digo presuntamente porque no ha habido sentencia en Gaza, bueno, en Palestina. Bueno, esta lámina, vuelvo a la lámina, es un esquema de las reservas que se realizaron a esta convención. El artículo noveno es el que declara la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias sobre la aplicación de esta convención. Ya se ha invocado si hay un caso que resolvió la Corte en torno a ello. Bosnia y Herzegovina demandó a Serbia y Montenegro invocando este artículo y resolvió la Corte. ¿Cuál es el propósito de la reserva a este artículo noveno? Exigir el consentimiento expreso de todas las partes para someter una disputa a la Corte. Aquí todas las partes se puede dar lugar a confusión, pero son dos partes, ¿no? En una controversia ante la Corte, cuando es un litigio, son dos partes. Por eso Yugoslavia no demandó a la OTAN, demandó a Estados Unidos y a todos los Estados miembros de la OTAN, demandados por parte de Yugoslavia en 1999. Ejemplos de estados, no están todos, que reservaron el artículo noveno: Estados Unidos de América, Bahrein, que ha cobrado relevancia este estado recientemente por la agresión de Israel y Estados Unidos a Irán, tiene bases militares estadounidenses, Irán en legítima defensa, así lo invocó Irán, ha atacado militarmente las bases militares de Estados Unidos en Bahrein.
Otro estado que realizó una reserva a este artículo es Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y otros estados. El criterio de validez de la Corte Internacional de Justicia es que la reserva es válida siempre que sea compatible con el objeto y fin del tratado. Mm, Todavía queda en esta opinión de la Corte desde 1951 y todavía quedarían dudas, por lo menos a mí, de que una reserva a este artículo no sé si sea conforme al objeto y fin de la convención. El artículo 12 también se realizaron reservas a este artículo, que son los territorios no autónomos, es decir, las colonias. El propósito es que objetan que la convención no se extienda automáticamente a territorios bajo administración o tutela de las partes. Es casi como decir que la metrópoli que tiene colonias, pues si comete genocidio no va a eh, hacerse responsable, ¿no? por esos hechos, lo cual puede ser discutible. ¿Y quiénes han hecho mm, esta reserva? Albania, Bielorrusia, Polonia, Rumania, Ucrania y la Federación Rusa, antes la URSS. La URSS es la que se obliga por esta convención y el estado sucesor es Rusia, ¿no? El estado sucesor de la URSS es Rusia. Tal vez mi interpretación de este artículo no es el adecuado sobre territorios no autónomos. Eh, Cada estado realiza una valoración individual de la compatibilidad desde su propio punto de vista según el criterio de la Corte Internacional de Justicia. La otra es la jurisdicción penal. La reserva defiende que la jurisdicción exclusiva de los tribunales nacionales para juzgar genocidio cometido en su territorio, los estados que lo realizaron, Argelia, Marruecos, Myanmar y Filipinas. La opinión de la Corte, si un estado la considera incompatible, puede considerar que el reservante no es parte de la convención. Hay otras sobre límites constitucionales, establecen que nada en el tratado obliga a realizar actos prohibidos por su constitución. Este es el caso de los Estados Unidos. La opinión de la Corte, el objeto y propósito del tratado limitan la libertad de realizar este tipo de reservas. En relación a la extradición, las reservas condicionan la extradición de presuntos responsables de genocidio a que el acto sea delito en ambas naciones o según sus leyes internas. Es un requisito de la extradición. ¿Qué es la extradición? Es trasladar a un presunto responsable de un crimen, de un delito, a otro estado para que sea juzgado allá. Para que sea juzgado en otro estado, pues ese otro estado debe tener tipificado el tipo penal, por ejemplo, genocidio. Si México tiene contemplado tipificado el genocidio y España tiene tipificado el genocidio y se solicita la extradición de Miguel Ángel Caballo alias Sérpico, es un caso concreto, conocido por la Corte Mexicana, pues se puede permitir su extradición, como ocurrió en ese caso, el caso Caballo. Pero bueno, el punto aquí es, eh, este es un esquema, ¿no? De las reservas que realizaron algunos estados en torno a esta convención y como la convención no prohíbe ni permite, es decir, no contempla una cláusula sobre prohibición o permisión de reservas, pues los estados realizaron reservas y fueron tales las reservas que eso ameritó una opinión consultiva, un pronunciamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia y el criterio más relevante es que una reserva para un tratado que no contempla permisión o prohibición de reservas, pues son válidas siempre y cuando no atenten contra el objeto y fin del tratado. Y ahora vamos a entrar a otro tema también relacionado con el derecho de los tratados. Está registrado el TLCAN o ITEMEC en el sistema de la ONU. Daniel estará por ahí. Perla Rubí. Sí, Perla, no tienes por qué saberlo, pero tú creerías que
estaría registrado el Telecan en el sistema de la ONU, particularmente en la Secretaría General de la ONU. Y antes de darte la palabra, contextualizar, la, mm, muchos tratados se registran ante el sistema de la ONU, particularmente los multilaterales, para que esos tratados puedan invocarse en el sistema ONU. Entonces, ahora sí, te cedo la palabra. La pregunta es si crees que esté registrado, si se hayan tomado la molestia, Estados Unidos, Canadá y México, de registrar el Telecan ante el sistema de la ONU. Pues yo creo que sí, porque siento que pues tiene un gran impacto para los tres países, entonces yo digo que sí está registrado. Muy bien, pues eh, qué buen instinto. Jimena, adelante. Sí está registrado porque estoy viendo que en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas dice que todo tratado o acuerdo, eh, ya sea cualquier miembro de la ONU, eh, bueno, tras la entrada en vigor debe de ser registrado. Muy bien, sí, la Carta de la ONU en el artículo 102 eh, obliga, entre comillas, obliga a, o recomienda, no sé qué término usar, pero bueno, vamos a decir, obliga a los estados a registrar los tratados ante el sistema de la ONU. ¿Cuál es la sanción si no se registra un tratado ante el sistema ONU? Pues no poderlo invocar en el sistema de la ONU. Por ejemplo, no poderlo invocar en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Y efectivamente, el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, está registrado ante el sistema ONU. Como se puede ver ahí en la lámina, eh, tuvo la precaución, la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque ya no está en vigor este tratado porque por el protocolo de sustitución del TEMEC, se sustituyó el TELECAN por el TEMEC, y el que está registrado es el TELECAN, y no tengo noticia de momento registro del TEMEC. Y ahí está el folio de registro ante la ONU, el registro ante la ONU, el 41.368. Imagínense la cantidad de tratados que puede haber. Si hay 193 estados miembros de la ONU, eh, mm, la cantidad de tratados que debe tener el sistema, ¿no?, de la ONU registrados. Como bien dijo su compañera Jimena, los tratados deben registrarse en la Secretaría General de la ONU para poder ser invocados ante órganos internacionales. Eso está en el artículo 102 de la Carta de la ONU. El propósito fundamental es evitar la diplomacia secreta, siguiendo el precedente, de los 14 puntos de Woodrow Wilson, tras la Primera Guerra Mundial, asegurando que los compromisos estatales sean públicos. Es decir, el registro permite la transparencia de a qué se obligan los estados. Y con la tecnología de hoy, pues con un clic, o bueno, con uno o más clics, podemos conocer el estatus de esos tratados y por ende conocer a qué se han obligado los estados. Y ahora mucho más con la inteligencia artificial, con uno o más clics también podemos tener noticia, aunque todavía tiene deficiencias la inteligencia artificial, puede, sobre todo las ilusiones en las que incurre o puede incurrir la inteligencia artificial, que es una ilusión, pues es que te dice información que no existe. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial. Los modelos de regulación de la inteligencia artificial van desde la regulación propiamente dicha, con sanciones, etcétera, hasta la libertad, que es el sistema estadounidense, y se han enfocado más en códigos de conducta, ¿no? Promover, sobre todo en los centros educacionales, particularmente los más pequeños, pero bueno, también en las universidades, a hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Bueno, un ejemplo de registro, el registro del Telecan ante la Secretaría General de la ONU, y sí, efectivamente está registrado este tratado, y pueden ver una foto de fachada de la Secretaría
General de la ONU que se encuentra en Nueva York. Vamos a pasar a otro tema. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece lo siguiente. Artículo 53. Tra- Título del artículo: Tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, conocidas como ius cogens. Ius, como es latín, no va con J. La, en muchos lugares la van a ver con J porque es un anglicismo por influencia del inglés, que es el idioma de las relaciones internacionales, ¿no? Antes lo fue el francés y antes del francés el latín, así que en el futuro probablemente pueda ser el esperanto, ¿por qué no? Yo soy esperantista y ese es el sueño que tenemos los esperantistas, que todo ser humano que nace con un idioma, por ejemplo el castellano, pues como segundo idioma pueda ser el esperanto y así puedas comunicarte con un chino que hable mandarín y como segundo idioma hable esperanto y puedas comunicarte. Pero bueno, ese es otro tema. Dice el artículo 53, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté, le falta el acento ahí, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Aquí hay una primera definición, una definición convencional, es decir, contemplada en un tratado, de una norma jus cogens, es una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de la presente convención eh, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Pregunta: ¿cómo podemos saber cuáles son las normas jus cogens? ¿O cuáles son normas jus cogens? Luz Adriana estará por ahí. Sí, aquí estoy. Pues ya sabes, no es examen ni evaluación. ¿Cómo te imaginas que podamos conocer cuáles son las normas jus cogens? O en tu perspectiva, ¿cuáles son normas jus cogens? Bueno, yo creo que las normas que escoges, sabemos que pues son las que están también en los tratados. Eh, ¿Cuáles son las normas que escoges? Pues son las que no se, bueno, derogan, ¿no? No se pueden derogar, que yo recuerde, y tienen Ujú. una jerarquía superior. Y además se aplica para todos los estados, independientemente de, pues, de lo que tengan. Y que creo que está en el artículo 53 de la Convención de Viena. Creo que es lo que le puedo decir sobre las normas Jus Cogens. Ok. Bueno, sugeriste que están en los tratados. Gracias, Adriana. Pero si no está en un tratado, o sea, si no hay un tratado que diga esta y esta son normas jus cogens, porque en este artículo que se ve en lámina, no dice, pues, y tienen este carácter, esta norma. Es decir, no hay un listado contemplado en esta Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, si no está en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que es la Convención Rectora del Derecho de los Tratados, la convención que contempla la nulidad para todo tratado que contradiga una norma jus cogens, que es derecho, una norma imperativa de derecho internacional general, que no admite acuerdo en contrario, que son inderogables, salvo por una norma de jus cogens posterior. Si no hay un tratado, como sugiere Adriana, ¿cómo podemos saber cuáles son las normas jus cogens? Leonardo estará por ahí. Ares, Sebastián.
Sí, profe, aquí estoy. Pues ya sabes, no es evaluación, si no hay tratados que digan esta norma, es norma jus cogens, que indique, pues, tiene esta característica, esta norma tiene esta característica. ¿Cómo podríamos saber entonces cuál es una norma jus cogens? No, no sabía responderle, profe, ahí sí le falló. Ok, ¿alguien tiene alguna idea? O lo voy a plantear de esta manera. Adelante, quien levantó la mano. No alcancé a ver. Sí, fui yo, profe. Pues como usted Adelante. dijo, son pues, las que tienen un carácter imperativo y que por lógica Eh, no se puede dejar Sí, de cumplir, ningún, perdón, ningún estado puede dejar de cumplirla. Y, por ejemplo, sería como el genocidio, que acabamos de ver, o la esclavitud, o de tortura, que son como cosas que muy moralmente y están muy mal. Entonces, es como aquellas, yo siento que así las podríamos como reconocer, no sé si estoy. muy bien. Bueno, genocidio, diste un ejemplo, la prohibición del genocidio, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. Sí se consideran esas normas que tienen ese carácter. Adelante, Sharon. Bueno, yo considero que podemos saber cuáles son las normas a partir de que están en contra, por ejemplo, de crímenes que atentan contra la vida, contra la libertad, que atentan contra los derechos humanos principalmente, aunque no estén como de forma explícita, siento que podemos identificarlos a partir de que van en contra de atentar contra los derechos humanos. Ok, bueno, o sea, derechos fundamentales como la vida. Y la vida implica no solo la vida individual, sino la vida de grupos, que es el valor jurídico protector del tipo penal de genocidio. Adelante, Leonardo. Bueno, ya justamente lo que había dicho mi compañera, disculpe si no respondí antes, es que empecé a tener problemas y estaba queriendo hablar pero no podía. Pero sí, pues básicamente, ahora sí que voy a repetir lo mismo, es sí, justamente lo que, digamos, la prohibición de la tortura, de la esclavitud, del uso de la fuerza y todo esto que, pues, digamos, infringe los derechos humanos, ¿no? Pues básicamente es lo mismo, pero pues sí, me ganó. Muy bien, gracias, Leonardo. Lo voy a plantear ahora de esta manera. Es decir, este artículo 53, que está aquí en lámina de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, positiviza las normas jus cogens y da una definición que está aquí en la lámina, una norma imperativa de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario, que son inderogables, salvo por una norma ulterior que tenga el mismo carácter. La, eh, el planteamiento que quiero hacer a continuación es, mm, eh, bueno, ya lo planteé así, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuáles son? Lo diría de esta manera, que tenían en mente o usando la técnica de interpretación de derecho interno, qué quiso decir el legislador, ¿no? En este caso, los estados que negociaron el texto de este tratado, que es uno de los tratados más relevantes del derecho internacional, tal vez no el más relevante, pero bueno, uno de los más relevantes junto con la convención, las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares, entre otras, ¿no? Pero bueno, el derecho a los tratados es uno de los grandes tratados, el tratado de los tratados. ¿Qué habrán querido decir? Es decir, cuando no sé cuáles normas de, que tienen el carácter jus cogens, cuando no lo sé, entonces puedo recurrir pues, a los negociadores, ¿no? A las minutas de las negociaciones, de las discusiones, para poder interpretar y darnos una idea de a qué se refiere ese artículo. Y eso es muy afín, muy ad hoc con el tema de la interpretación de los tratados. ¿Cómo se interpreta un tratado? Se debe interpretar de buena fe, conforme al sentido corriente de los términos, aunque debe admitirse que jus cogens no es un término
que tenga un sentido corriente, ¿no? Porque es un término inventado. Tengo entendido que por los alemanes, que son muy dados a terminología en latín, jus cogens. Eh, pero bueno, en torno a la interpretación, se debe interpretar un tratado de buena fe conforme al sentido corriente de los términos, su contexto, y aquí entra las negociaciones que dieron lugar a un tratado, y al objeto y fin de ese tratado. Estas son las herramientas de interpretación de los tratados. Se pueden usar también los trabajos preparatorios, y a esto que es lo que quería llegar, los trabajos preparatorios como medios complementarios de interpretación. Entonces, hay dos grandes mecanismos de interpretación: sentido corriente de las palabras, el contexto del tratado, el objeto y fin del tratado. Y como medio complementario, si eso no es suficiente, los trabajos preparatorios como medios complementarios. Y para eso es un ejemplo excelente la propia Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que ven ahí en la lámina. Y por si no fuera poco, hay un autor mexicano, uno de los filósofos del derecho mexicanos más importantes, Antonio Gómez Robledo, que publicó este texto, es un estudio histórico crítico, el Jus Cogens Internacional. Nótese el título del texto de este eh, grande, ¿no? Un jurista mexicano del siglo XX, Jus con I, y él era conocedor de latín, traductor de textos de latín al castellano. Sus obras las pueden encontrar en publicaciones de la propia UNAM. Pero bueno, mi pregunta, que tal vez no era muy feliz para llegar a ilustrar, a introducir el tema de la interpretación y particularmente los medios complementarios de interpretación. Y ahora entraremos a otro tema. Para eso es esta pregunta: ¿puede darse por terminado un tratado por imposibilidad de cumplimiento o cambio fundamental de circunstancias? Briana Lisbeth estará por ahí. Mm, Mario Antonio. Dígame, profesor. Salvador. Mario, perfecto. En tu perspectiva, ¿puede darse por terminado un tratado por imposibilidad de cumplimiento o en caso de que haya un cambio fundamental de circunstancias? Sí, yo creo que sí, profesor. Si hay una imposibilidad, yo creo que sí se puede dar por terminado un tratado porque no se dan las condiciones para que se realice. Ok, bueno. Gracias, Mario. Salvador, adelante. Igual pienso, buenas tardes, maestra. Igual pienso que sí puede imposibilitarse un tratado, pero siento que es muy complicado, ¿no? Siento que tiene que pasarse por eh, condiciones muy estrictas, ¿no? Al final de cuentas, nada más es decir, me salgo por esto, sino que realmente se tiene que fundamentar, ¿no? Muy Pienso yo. bien. Muy bien, gracias, Mario y Salvador. Sí, el principio rector, si recuerdan, de los tratados es pacta sunt servanda: los acuerdos deben cumplirse, los pactos deben cumplirse. No obstante, existen reglas para dar por terminado un tratado. La regla más común, pues, es el acuerdo entre las partes. Por ejemplo, el Telecan tenía vigencia, entró Donald Trump en su primera presidencia, criticó agriamente el Telecan, no le gustaban los tratados de libre comercio y ha sido consistente porque hasta la fecha no le gusta el libre comercio, y por eso ha impuesto aranceles, ¿no? Que es contrario por esencia al libre comercio. Un arancel es contrario por definición al libre comercio. Entonces renegociamos el Telecán y esa renegociación resultó en el TEMEC. Entonces hubo acuerdo entre las partes de dejar sin efectos el Telecán y darle efectos al TEMEC, que actualmente en este año está en revisión.
La obligación del TEMEC, establecida en el TEMEC, es que se revisará periódicamente, pero la revisión no implica necesariamente su renegociación. Puede ocurrir que, habiendo revisado el TEMEC, entremos en renegociación y la renegociación pues ya implica el riesgo de que pueda dejarse sin efectos el TEMEC. Probablemente el escenario más plausible es que siga con efectos el TEMEC. Al propio Estados Unidos le conviene el TEMEC. Yo creo que las empresas mismas le harán hecho saber al propio presidente de los Estados Unidos de su valor. Entonces, pues, en primer lugar, sí puede darse por terminado un tratado por acuerdo entre las partes. Pero si no hay acuerdo, puede haber algunas otras razones para su terminación. ¿Cuáles son las formas de terminación? Puede ser por voluntad de las partes, como ya mencioné, por violación grave del tratado, por imposibilidad de cumplimiento o cambio fundamental de circunstancias. Un ejemplo, la terminación de un tratado fronterizo si desaparece el objeto. Por ejemplo, un río que se seca, si el río era la frontera y el río se seca, pues ya no hay río, ¿no? Entonces, ¿cómo definir la frontera? Puede haber otro caso, por eso está en la lámina, el presidente ruso, Vladimir Putin, y la nota de un servicio de, de una prensa estadounidense, perdón, estadounidense, eh, rusa, ¿no? Sputnik, que dice así: Rusia aceptó los acuerdos de Minsk sobre el arreglo de la situación en Ucrania porque quería creer en ellos, declaró el presidente ruso. Moscú, al firmarlos, esperaba que se respetaran, pero el país simplemente fue engañado. Cualquiera puede ser engañado, pero nosotros queríamos creer, no podíamos no creer. Es decir, ¿en qué consisten los acuerdos de Minsk? Son acuerdos entre Rusia y Ucrania con países participantes, entre ellos Estados Unidos y Alemania, y países europeos que se firmaron en Minsk, que es la capital de Belarus, para acordar el respeto a la vida del sector ruso, ¿no? Que vive en Ucrania. En ese entonces era parte de Ucrania todavía, Lugansk y Donetsk, lo que se conoce como el Donbass, que recientemente fueron reconocidas por, como parte de la Federación Rusa después de un referéndum que se realizó en esos lugares. Y el problema básico consistía en que las, eh, los sectores rusos viviendo en Ucrania, que no son pocos, prácticamente estaba dividida Ucrania entre... eh, había mucha comunidad rusa. Todo eso tiene que ver con la desintegración de la Unión Soviética. Cuando existía la URSS, pues muchos rusos vivían en Ucrania y muchos ucranianos vivían en Rusia. Por ejemplo, Crimea fue trasladada, era territorio ruso y se trasladó a Ucrania cuando el primer ministro de la Unión Soviética era un ucraniano, Nikita Khrushchev. Y en fin, es una historia más larga, pero el punto es que eh, qué tipo de ejemplo sería este, ¿no? El de los acuerdos de Minsk. Y aquí hay dos notas, una de prensa occidental, en este caso la BBC, y lo que dicen los propios rusos. A ver qué dicen los rusos. Dice: Putin advierte que los acuerdos de Minsk ya no existen. El presidente ruso recordó que las autoridades de Kiev dijeron públicamente que no implementarían ese documento. O sea, el argumento ruso es, pues si Ucrania no los va a cumplir, ¿por qué los va a cumplir Rusia? Los acuerdos de Minsk son inexistentes tras el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Es decir, si los acuerdos de Minsk consistían en la protección de la vida del sector ruso en esos territorios, pues al incorporarse a Rusia o al ser reconocidos por Rusia como territorio ruso, después unas, eh, de unos referéndums que ganó por mayoría abrumadora el deseo de los ciudadanos de esos lugares de incorporarse a Rusia, y finalmente Rusia los reconoció. Continúa la nota rusa, se abren comillas: en este sentido, no, los acuerdos de Minsk ya no existen.
¿Por qué implementarlo si reconocemos la independencia de estas repúblicas? Declaró en rueda de prensa. El presidente ruso recordó que las autoridades de Kiev habían declarado públicamente que no implementarían los acuerdos de Minsk y que en esas condiciones Rusia no podía tolerar más el genocidio del pueblo del Donbass. Por ello, Rusia tuvo que reconocer a las repúblicas del Donbass. Esa es la versión rusa, y la versión de un servicio de prensa del Reino Unido, la BBC, lo plantea de esta otra manera: Rusia y Ucrania. ¿Qué son los acuerdos de Minsk que Putin rompió al reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk? Y ahí están los enlaces a las notas. Como pueden percibir, pues son dos maneras de verlo, ¿no? De una manera lo ven los rusos y de otra manera lo ven en Occidente. ¿Puede la UNAM, la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Salud celebrar tratados? Eh, yo mismo voy a responder. No, no pueden. Lo que pueden hacer es celebrar este acuerdos interinstitucionales. El Ejecutivo celebra los tratados. Esto es el procedimiento que ya hemos mencionado: cómo se obliga a México por un tratado, pues lo negocia, el texto del tratado lo negocia el Ejecutivo. Eh, el texto se turna al Senado para su aprobación. El Senado lo aprueba, generalmente lo aprueba. Podría no aprobarlo, pero no conozco un caso de un tratado turnado del Poder Ejecutivo mexicano al Senado mexicano y que el Senado se niegue. ¿En qué participa el Poder Judicial? No participa en la ratificación, pero sí participa en la eh, en un eventual pronunciamiento judicial, es decir, a través del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Cuáles son las? Hay una ley mexicana, la Ley sobre Celebración de Tratados, que define los acuerdos interinstitucionales, que son acuerdos entre dependencias, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Por eso sí puede celebrar acuerdos interinstitucionales, pero no puede celebrar tratados. Un ejemplo es acuerdos de cooperación técnica de la Secretaría de Salud y algún Ministerio de Salud extranjero. Por ejemplo, la de Cuba, que tenemos acuerdos que podrían pasar por acuerdos interinstitucionales, y esto está tomado de la obra de Manuel Becerra Ramírez y Roxana Ábalos Vázquez en este texto que ven ahí en pantalla. Tienen obligación juezas y jueces mexicanos y en general todas las autoridades mexicanas a interpretar las normas sobre derechos humanos conforme con la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Pues sí, sí tienen esa obligación, y para ello existe el concepto tanto de control de constitucionalidad como de control de convencionalidad. Les voy a pedir que lo lean aquí está el caso Rosendo Radilla, que ya lo mencionaron ustedes en sus participaciones. Les voy a pedir que lean esta lámina con calma en otro momento. Y con esto damos por terminada la unidad número 4. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si no hay preguntas, aquí damos por terminada la grabación.